esta hora del día ya con el doctor Jimmy Silva Mena. Él es el vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales de nuestro país. Es alcalde de Tumbes también y está con nosotros aquí en esta tarde. Él ha estado atendiendo todo el día una serie de reuniones en el Parlamento. Dicho sea de paso, el día de hoy el Parlamento termina la legislatura, va a sesionar hasta muy tarde por la noche. Y Jimmy, gracias por aceptar esta conversación con Prensa Perú. Te hemos visto todo el día en el Parlamento peruano, muchas reuniones, mucha actividad política, por cierto. Tu saludo y para nuestro público, esta hora de la tarde. Fernando, muy buenas tardes para todo tu público oyente y televidente. Buenas tardes, Perú. Un saludo muy especial para mi región, la región de Tumbes. Como bien lo has dicho, en la mañana nos encontramos por el Congreso de la República. He estado algunas horas allí. El quehacer político no solo se hace en época electoral. El quehacer político es una actividad permanente que debiéramos realizar todos los peruanos con el objetivo de buscar resolver los problemas que tiene nuestro país, los problemas que tiene nuestra región. El día de hoy en el Congreso conversábamos sobre distintos tópicos. Uno, el tema de lo que estamos buscando los movimientos regionales, que se amplíen los plazos de afiliación para efectos de que podamos... Y que lo vamos a tratar en la entrevista. Sí, que podamos mirar el tema, o temas de orden regional. Hay un proyecto de ley que se quedó pendiente, que seguramente conversaremos este tema, para beneficio de la región norte de nuestro país, la frontera Perú-Ecuador. Entonces son temas que evidentemente nos atañen y es por eso que estamos haciendo todas estas actividades. Y hablar de problemas en nuestro país no es nada nuevo. Plantear soluciones, hacer o solucionar los mismos es todo un desafío, sobre todo para nuestra clase política. Y tú has señalado un punto importante, por ejemplo, y el que queremos tratar en primer lugar, que es el desarrollo fronterizo de nuestro país. Tú en diversas oportunidades has señalado lo grande que es el Perú a través o por el cual, cuando lo vemos con sus fronteras, con nuestros países vecinos, y el poco desarrollo que tienen nuestras fronteras. Este tema es algo que quisiera, por ejemplo, puntualizar contigo. Hace poco la presidenta se ha estado en Ecuador. Han suscrito convenios con el gobierno del Ecuador a raíz del segundo mandato que asume el presidente actual del Ecuador, pero en la agenda no vimos nada del desarrollo de ciudades fronterizas, que lo señala muy bien, por ejemplo, el convenio de paz que se suscribió, ¿no? Preocupa porque no solamente es Ecuador, sino es Brasil, limitamos con Bolivia, bueno, con Chile por ahí va la cosa, pero con Colombia, pero es un tema álgido, el desarrollo fronterizo. Cuéntanos, Guido. Mira, el desarrollo fronterizo, las poblaciones asentadas en el corredor fronterizo, por ejemplo, de Perú-Ecuador, más o menos son 7 millones de personas asentadas en el corredor fronterizo Perú-Ecuador, del lado peruano y del lado ecuatoriano. Los encuentros presidenciales que han habido entre Perú, los gabinetes ministeriales mixtos, peruanos y ecuatorianos, binacionales, ¿qué resultados tangibles tienen en beneficio de la población? La población peruana tiene que ver que los convenios que se firman con los países vecinos tienen que traducirse en hechos tangibles, en hechos concretos. El caso del Perú, por ejemplo. Tenemos un hecho que tiene que ver con la política internacional en toda su dimensión, que es la descontaminación del río Tumbes, por ejemplo. Porque el río Tumbes tiene contaminación internacional y contaminación local. Pero la contaminación internacional, que tiene que ver con metales pesados, que tiene que ver con los relaves mineros que vienen de la zona alta de la cuenca del río Calero, río Amarillo, que están en Portobelo, en Ecuador, aguas más abajo, río Puyango, cuando entra Tumbes, río Tumbes, son materia de la política internacional, son materia que el Ejecutivo, el Canciller de la República, nuestro gobierno central, tenga la condición clara de que ahí hay que trabajar con el hermano país. ¿Cuántas reuniones se han dado de carácter binacional de los presidentes y no llegamos a algo concreto? A partir de ahí, el Perú tiene que tener una política pública internacional.
El Perú tiene que tener la capacidad de poder mirar todas las fronteras que tiene con Ecuador, con Chile, con Bolivia, con Brasil, y hacer proyectos que integren al Perú con sus fronteras. Cuando hablábamos del tren de cercanías, por ejemplo, que se hablaba en una primera oportunidad, el tren de Tacna a Tumbes, pero no solo estamos integrando a nuestro país, podríamos estar integrando internacionalmente a nuestro país, porque al integrar Tacna a un tren que vaya por toda la costa peruana, estás integrando también a Chile con el Perú y al Perú con Ecuador, porque integraría a Tumbes y con Tumbes estás integrando al Ecuador. Ese tipo de visión de obras que tengan un contenido geopolítico son las que no se dimensionan. De repente el presupuesto no alcanza para construir el tren en este momento en toda su dimensión. Pues entonces hagámoslo por etapas, pero pensemos prospectivamente en toda esa dimensión de la costa norte del país. Eso es una política pública internacional, es una política pública que tiene que ver con lo que significa una parte prospectiva, mirando a 10, 20 años, tiene que ver con una ubicación geopolítica de nuestro país. Esos son políticas de desarrollo fronterizo. En este momento, hoy conversaba con algunos congresistas y con el congresista tumbesino, que se queda pendiente el proyecto de ley 9164 del año pasado, que es un proyecto de reforma constitucional del artículo 71 de nuestra Constitución, que permite reducir esa franja de pobreza que hay en la zona norte, que evita que dentro de 50 kilómetros de línea de frontera haya inversión extranjera. Y si hablamos 50 kilómetros desde Tumbes, por ejemplo, desde Aguas Verdes, en 50 kilómetros ya estamos en Canoas de Punta Sal. O sea, prácticamente toda nuestra región está exenta de ese tipo de inversión. Entonces existe hoy un proyecto de ley 9164 que lamentablemente no se ha podido ver en esta legislatura que está terminando hoy día, pero que hoy día hemos estado conversando para que sea materia de la próxima legislatura iniciando. Ese proyecto de ley es importante para generar inversión privada. Recuerde usted que la inversión privada es la que genera realmente el desarrollo. La inversión pública genera las bases legales, técnicas, para que se instale el desarrollo privado. Pero el desarrollo privado tiene que tener también una seguridad jurídica. Y de la mano de esa modificación del artículo 71, de esa reforma constitucional, debería venir lo que hoy también hemos conversado, se han comprometido a hacer mesas técnicas, lo que es por el lado de Tumbes, la ampliación de la zona de libre tránsito. En este momento la zona de libre tránsito se circunscribe solo a Aguas Verdes y Huaquillas. Estamos hablando de una ampliación de una zona de libre tránsito para dinamizar el comercio, dinamizar una oportunidad económica de inversión de ida y vuelta que se va a traducir en los bolsillos de los ciudadanos tumbesinos y de los ciudadanos ecuatorianos de la zona. Entonces, queda claro y evidente de que aquí se trata de dar un tratamiento especial a las zonas de frontera donde se requiere ese tratamiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, hablas de Tumbes, tiene hermosas playas, ¿no? Recursos que podrían tener una inversión justificada, ¿no? Donde se puede generar riqueza, empleo, Mira, cambiar la vida de las personas. por ejemplo, las playas que tenemos en la zona norte de nuestro país, fundamentalmente en Tumbes, y no solo en Zorritos, sino tienes playa en Zarumilla también, El Bendito, Canoas de Punta Sal, en Zorritos, y en Tumbes, playas también en La Cruz, ¿no? A partir de allí, nosotros tenemos que ver un desarrollo turístico en Playa Hermosa, en todo un corredor. Pero ¿cómo hablamos de un desarrollo turístico si no hay infraestructura turística? No hay infraestructura de calidad. Y los grandes proyectos vienen amarrados de estas normas también, que se tienen que posibilitar. A partir de ahí, también ya en la plataforma regional de los movimientos regionales del Perú, una de las propuestas es un tratamiento adecuado que tenga que ver ya el próximo gobierno, dentro de las propuestas que tiene la Asociación de Movimientos Regionales, una propuesta para tratar zonas de frontera. La zona de frontera con Ecuador, la zona de frontera con Brasil, la zona de frontera con Chile, la zona de frontera con Bolivia, para que a partir de allí las poblaciones o las regiones asentadas en ese cordón fronterizo no solo tengan una visión local dentro de sus regiones o nacional dentro de un contexto país, sino también dentro de un contexto internacional. ¿Qué productos están necesitándose, por ejemplo, por la zona norte? En Ecuador, en Colombia,
o en Venezuela, desde el Perú hacia allá, y por ende de la misma forma en las otras fronteras. Eso es necesario, pero eso es un concepto técnico, eso es un concepto de una propuesta que se tiene que empezar a manejar. Las próximas elecciones van a marcar la diferencia entre el común denominador de lo que ya existe, de los congresistas que hoy nos tienen enclavados en este, por decirlo menos, incertidumbre y fracaso legislativo que hemos tenido, porque lejos de legislar en normas que tengan que ver con terminar con la minería ilegal, con la tala ilegal, con mejorar el tema educativo o con mejorar la infraestructura de saneamiento básico. Todavía tenemos una brecha muy grande de agua y desagüe en muchas regiones del Perú. Todavía tenemos una brecha muy grande en salud, en lo que significa anemia, lo que significa desnutrición, en lo que significa la atención en el primer nivel de salud. Entonces, esas brechas se siguen manteniendo. Los graves problemas que enfrentan las distintas regiones del Perú son comunes. Así como tienes un río contaminado, cuencas contaminadas en Tumbes, tienes las mismas cuencas contaminadas en Ayacucho. Así como tienes problemas de infraestructura en hospitales, en Tumbes, en Madre de Dios, en Arequipa, son las mismas brechas. O el tema de la sequía en Tacna, con la sequía en Tumbes, o el tema de la falta de agua y desagüe en Tumbes, con el mismo tema en Tacna o en Puno. En Puno no puede ser que hayan calles dentro de una zona urbana que tengan letrinas. Entonces, esa problemática de nuestras regiones están aterrizadas desde la plataforma de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú en una integración para una propuesta nacional. Ahora, y asistimos propiamente a lo que tú acabas de decir, políticas que no aterrizan, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de que el Parlamento esté corriendo en estas horas? No sé si se pasará a la medianoche, no puede hacerlo porque termina hoy día la legislatura a las 12 de la noche, el día, es decir, y tenga que correr así a estas horas con temas tan importantes que se tienen que ver en el Parlamento y que no se han visto durante toda la legislatura, ¿no? A última hora hacerlo todo. Realmente que nos causa... No sé, ¿Tú crees que llorar o reír? Que eso es a propósito? Que eso ya está pensado que sea así para aprobar entre gallos y medianoche. A ver, mira, te diré, Jimmy, hace 15 años todas las legislaturas terminan así. Vamos a ver. Hace 15 años estamos viniendo de la política de más a menos, ¿no? Cada vez se deteriora más la política. A ver, ¿hay alguna lógica para que, por ejemplo, cuando se apruebe el presupuesto, se esté aprobando en el último día que vence el plazo para aprobar el presupuesto? Que se estén amaneciendo cuando el presupuesto debería ser lo más importante de nuestra... Y me hace recordar la época de colegio, ¿no? Que era el día domingo y te ponías a hacer toda la tarea para el lunes. Sí, pues. Entonces, ¿dónde está la programación? ¿Dónde está la planificación? ¿O es que realmente se usa ese último minuto para aprobar cosas que no están bien? Sin analizar. Cosas, ¿no?, sin analizar. O cosas que están beneficiando no a las grandes mayorías, sino a los pequeños grupos de poder. O sea, el Congreso cree que la población es tonta. La población no es tonta. La población analiza. Yo estoy seguro que en este proceso electoral que se viene va a haber mucha capacidad de reflexión. No hemos mejorado para nada en esos temas que tú estás indicando. No puede ser que estemos corriendo el último día de legislatura para aprobar temas que están en la mesa y que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. Eso implica que esos últimos temas a última hora o no han logrado consensos, y los consensos lamentablemente no se logran hoy en nuestro país, creo yo, por beneficiar a las grandes mayorías. Hoy los consensos no son si llevamos más salud, más educación a determinadas zonas. Los consensos son qué me beneficia a mí como grupo político, qué lo beneficia al otro como grupo político. Es hora de entender que el Congreso no se ha hecho para fortalecer los grupos políticos. El Congreso se ha hecho para legislar en función de las grandes mayorías. Esa es la razón de la que existe un Congreso hoy, y por eso es que, ¿cuánto es la aprobación del Congreso en este momento? ¿Cuánto es la aprobación del Ejecutivo en este momento? Son aprobaciones que no se han dado en los últimos años. Prácticamente la población no cree en el Congreso, no cree en el Ejecutivo, pero tampoco por ello vamos a decir que el Congreso no sirve. Claro, no se puede patear el tablero. No se puede patear el tablero, y ahí tenemos que estar claro que lo que tenemos que es institucionalizar el Congreso. Tenemos que mirar desde nuestras regiones. Mira lo que estamos diciendo en este momento. El Perú lleva candidatos al Congreso desde las regiones.
Nosotros en cada una de nuestras regiones tenemos que ver a qué congresistas apoyamos para que generen una diferencia de legislar, qué personas tienen la capacidad de tener honestidad, honorabilidad. El Congreso tiene que poco a poco volver a recuperar decencia y ser docencia. Eso es un tema que nos podemos poner a trabajar en la Asociación de Movimientos Regionales. Hoy estamos trabajando eso desde las regiones del Perú, porque el Perú evidentemente tiene otro destino, tiene otro desarrollo. Es así, evidentemente. Bueno, hablamos de las políticas que no aterrizan, es decir, no solamente del legislativo, sino en el ejecutivo, cosas que no van bien, que no encajan en el país, y ya estamos, como tú lo dices, a un año de lo que será el próximo proceso electoral y las nuevas autoridades que vendrán. Pero, ¿qué cosas se puede hacer? Digamos, ya tenemos un nuevo gabinete, ayer se le ha dado el voto de confianza, si bien es cierto, es un gabinete el mismo que había antes. ¿Qué cambios esperas tú de esto? Lamentablemente, las señales que se dan con el nuevo gabinete no son señales de cambio, tampoco son señales que generen una transición ya entre lo que queda de este año y el próximo para el nuevo proceso electoral, y que venga el siguiente gobierno con una visión distinta de integración y desarrollo. Es un gabinete mirando seguir conviviendo con el Congreso de la República, que es lamentable y que la población, yo entiendo, está notificada de que la única forma que el actual ejecutivo, la presidenta, se haya mantenido en el cargo es porque el Congreso sí lo ha permitido. O sea que hoy, Cambio de algo. exactamente, hoy que seguimos cada vez con menores indicadores de lo que significa la seguridad ciudadana, por poner uno de los graves problemas que tenemos, seguridad ciudadana en nuestro país, no existe un liderazgo en el combate a la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad de nuestro país, no existe un liderazgo. Y eso es porque el Congreso de la República ha querido seguir manteniendo yo una reflexión. este mismo tema, pero para aterrizar ahí con el nuevo gabinete, casi de nuevo no tiene nada, salvo el premier y por ahí dos o tres personas que han sido removidas. Pero tenemos un premier bastante cuestionado también, que tenemos que mirar qué mensaje estamos dando. Si estás luchando contra la corrupción y tienes a personas que pones a liderar con graves problemas de investigación, entonces, ¿qué mensaje le estás dando a la población? Eso es importante tener en cuenta, y a partir de allí, hoy están buscando liderar cambios en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, pensando en quiénes van a investigar, quiénes van a resolver los temas. ¿Para eso hemos llegado a un Congreso de la República? ¿Para eso hemos llegado a un Ejecutivo? ¿O hemos llegado para resolver los problemas que padece la población? Los problemas de falta de empleo, los problemas de la industrialización del país, los problemas de los temas irregulares o delincuenciales que existen hoy, la minería ilegal, la tala ilegal, o un desarrollo petrolero, petroquímico que también tendríamos que ir enfrentando. Eso no está en la agenda. En la agenda están temas legales. Para eso está el Ministerio Público, para eso está el Poder Judicial. Cuando alguien es elegido autoridad, tiene que ir pensando en legislar o en trabajar en función de lo que los eligieron, utilizando las normas que existen y con una conducta técnica y proba a la vez. Sí, y yo decía, me preocupa un tema, por ejemplo, el tema de Patás, ¿no? Me preocupa que 50 o 100 facinerosos en Patás hagan algo y ocasionen todo lo que están ocasionando. Yo me imagino si hubiesen 5 o 6 Patás en el Perú, nos vamos todos al abismo. Es que hace más de 2 años casi ya, tenemos un gobierno en automático y un gobierno que no acciona, sino reacciona. Si tú te das cuenta, reaccionamos ante cada medida, ante cada situación. El tema de Patás, cuando sucedió, todo el mundo reaccionó, el Ejecutivo empezó a reaccionar. La pregunta es, ¿qué acciones tomaron para que lo de Patás no vuelva a suceder? Ya ha ido bajando de intensidad y casi nadie habla de Patás. Patás, así como grandes zonas que hay en Madre de Dios también y en otras zonas del Perú, es la falta de la presencia del Estado en esas zonas. Dejan en una suerte de una selva para que todo el mundo impere y cada uno ponga su ley, cuando tenemos un Estado.
un Estado que no tiene presencia, un Estado que no tiene liderazgo. Eso es lo que está pasando en nuestro país en seguridad ciudadana, porque PATAS es seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana no solo es represión, seguridad ciudadana no es solo una tarea de la policía. Seguridad ciudadana es una tarea de articulación transversal. ¿Por qué la gente se dedica a la minería? ¿Solo porque está el boom del oro? ¿O porque evidentemente no hay mayores fuentes o desarrollo de trabajo? ¿Por qué la población tiene problemas de salud? Porque los temas de agua, de desagüe son precarios. ¿Por qué la población tiene problemas de infraestructura educativa, de infraestructura sanitaria? Porque realmente no hay planes de inversión pública que vayan alineados en ese sentido. Entonces, el Perú no articula. Los alcaldes articulan con el gobernador articula con el Ejecutivo y el Congreso de la República que vaya sacando normas que vayan en la línea de desarrollar el país, como por ejemplo el proyecto de ley del que hemos hablado hace un momento, del artículo 71, o la ampliación de la zona de libre tránsito para hablar de la zona norte. Son leyes que van a articular un desarrollo de esa actividad en la que debería estar plagada el Congreso de la República. Y hoy no. Entonces, esa es una situación que yo pienso que el próximo Congreso, que el próximo Ejecutivo, de la mano de un análisis de la población, de la mano de una reacción y acción de la población, para elegir las próximas autoridades. Hoy solo vamos a reaccionar por cada situación coyuntural que aparezca. Sigamos rezándole a Dios para que trate de evitar mayores desastres, para que de alguna u otra forma siga bendiciendo al Perú, ¿no? Y podamos sobrevivir hasta el próximo proceso electoral. Que en ese proceso electoral la tarea, más que de los políticos, es de la población, que empiece a mirar. Porque frente a 45 partidos políticos, ¿cómo va a ser ese próximo proceso electoral? Mira, no hay mayores alianzas que se vislumbren. Lo que quiere decir que los egos de cada candidato están al tope. ¿Quiénes se van a beneficiar sin que exista una gran propuesta de una plataforma de alianza? Los 3 o 4 partidos políticos que hoy tienen controlado el Congreso. Bajo ese pronóstico podrían ser los mismos que sigan controlando el Congreso. Y hoy que la figura del Congreso va a ser distinta porque va a haber diputados y senadores. El Congreso de la República y los destinos del país los van a controlar 31 senadores. A la hora que sumen 31 tienen mayoría y ahí van a resolver al país. ¿Quiénes? 2 o 3 grupos de poder. Y si son los mismos que hoy nos tienen así como están, ¿qué nos espera? Hay que empezar a analizar cómo se va a dar el próximo proceso electoral. Y aquí los movimientos regionales tienen una tarea importante en cada región. Jimmy, finalmente, digamos, porque vamos en su momento vamos a seguir conversando estos temas, la realidad de los movimientos regionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú eres el líder de Renovación Tumbesina, ha habido cambios, ya no hay el mismo camino, se siguen, digamos, que antes estaba siguiendo los movimientos regionales, acá por ejemplo con el PRI en Lima. Cuéntanos, por favor. Bueno, los movimientos regionales en el Perú tenemos una tarea enorme. Desde la Asociación de Movimientos Regionales, liderada por nuestro hermano de Madre de Dios, Freddy Braco, estamos enfrentando el mensaje que la población nos dio. Recuerde usted que el año pasado el Congreso de la República se empecinó con desaparecer a los movimientos regionales. Y no desaparecimos gracias, primero, a Dios. Segundo, al trabajo que hicimos a nivel de cabildear en el Congreso de la República con distintos congresistas, hacerles entender y comprender que la democracia regional es importante para el desarrollo del país. Y hubieron bancadas como la de Acción Popular, como la de Podemos, que entendió que la naturaleza del desarrollo de nuestro país tiene que ver mucho con la democracia regional. A partir de allí, la presencia de otras instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, como colegios profesionales que dieron su manifestación de respaldo a los movimientos regionales y una encuesta que dijo que la población respaldaba a los movimientos regionales, ha hecho que el Congreso retroceda en esa idea que tenían, en esa decisión de desaparecernos para ellos controlar el poder político, y ha permitido que nosotros estemos en el próximo proceso electoral. Y en el próximo proceso electoral nosotros habíamos, como tú acabas de mencionar, el PRI, habíamos hecho una suerte de convenio, de alianza con el PRI, con el objeto de que podamos poner en la plataforma
nacional del PRI, candidatos de las regiones que vengan de los movimientos regionales para que puedan poblar el Congreso de la República, y a partir de ahí que ya no existan amenazas de tumbar a la democracia regionalista y más bien establecer esa integración entre los partidos políticos y los movimientos regionales. Lamentablemente han ido sucediendo temas que no han permitido que se cumpla ese convenio. Uno de los temas más importantes era que la asociación planteaba una plataforma de ancha base donde se dé la posibilidad de hacer alianzas que permitan darle una oferta electoral al Perú distinta a las ofertas electorales comunes que están dando los 4 o 5 grupos de poder que hoy existen y que cogobiernan con el actual gobierno nacional y que pretenden empernarse en el cargo en el próximo Congreso de la República. Frente a esa realidad, nosotros estábamos hablando de una gran alianza, de una gran integración, cosa que el PRI no ha dado visos de que vaya a ser en esa línea, con lo que el convenio nuestro no estaría dando los resultados y la visión que tenían los movimientos regionales. Si a ello le sumamos las últimas situaciones que se han dado como consecuencia de lo que establece RENIEC, que hay partidos políticos que se han inscrito con muchas firmas, por decirlo menos, irregulares, y hay 7 partidos políticos que tienen el 10% de sus firmas en esa situación de irregulares, por decir lo mismo, entonces ya hay una suerte de que estaríamos pues en organizaciones políticas que no tienen esa transparencia que se profesa en los movimientos regionales. Esas dos situaciones que hemos analizado en la última reunión regional que hemos tenido, ha permitido que se tome la decisión de que los candidatos que teníamos afiliados pasen a desafiliarse, entre ellos ya la candidatura de Freddy Braco, también ya se desafilió nuestro presidente, y a partir de ahí la tarea es reforzar las candidaturas regionales, tanto para las alcaldías como para la región del Perú, y a partir de allí que los movimientos regionales del Perú sigan en esa integración, sigan en esa capacidad de proponer en el próximo plan de gobierno nacional el cierre de brechas de las regiones del Perú en una forma integrada, va a ser la tarea principal. Y a partir de ahí pensar en una organización política evidentemente a futuro que albergue todas estas intenciones. Por ahora habría que analizar también, porque el hecho que no estemos participando en un partido político nacional no significa que no vamos a mirar a un candidato nacional. Allí seguramente en su momento se darán algunos acuerdos programáticos, pero acuerdos que tengan que ver con las brechas que se tienen que cerrar, no con componendas políticas, sino el grupo político que diga que va a priorizar, por ejemplo, la construcción de proyectos de irrigación. Allí seguramente que la región de Tumbes empezará a mirar qué grupo político nacional está en esa línea de priorización, o lo que signifique descontaminación de cuencas. Parte de eso, o lo que signifique desarrollo fronterizo, vamos a estar en esa línea del pensamiento político nacional, seguramente apoyando a alguna elección de alguna autoridad que tenga ese perfil. Eso es parte de lo que seguramente se seguirá discutiendo en política en los próximos días, porque todavía hay mucho pan que rebanar. Se va a seguir una línea programática, ¿verdad? Acerca de los cosas que los acercan más que los unen. Y Jimmy, agradecerte el tiempo de estar aquí y conversar con nosotros en Comprensa Perú. Mira, yo te agradezco siempre esa oportunidad que hay para conversar, decirle a la población peruana de que cada vez más la organización nuestra, los movimientos regionales del Perú, la asociación, está dando muestras de un trabajo integral, de un trabajo articulado, de un trabajo que pretende buscar una propuesta diferente para resolver los grandes problemas que tiene el país. Y en esa integración vamos a seguir siempre buscando que cada región del Perú se manifieste, que los mejores líderes vayan a buscar tener una elección en el próximo proceso subnacional, y que evidentemente si hay algún cambio normativo, porque todavía podría haber algún cambio normativo que permita llegar a algunos candidatos nuestros de nuestras regiones a una lista nacional, seguramente estaremos en esa visión. Pero el único compromiso que tenemos con el Perú es la integración y resolver las brechas que todavía nos siguen atacando y que ya no deberían existir, como la falta de agua, como la falta de salud, como la falta de trabajo, que esas son necesidades que tenemos, entre ellas fundamentalmente tener un país más seguro. Gracias por permitirme conversar y vamos a seguir.